y poder entender que a la vez es tan sencillo las cosas de Dios que nosotros más lo complicamos, que nosotros a veces lo queremos hacer difícil. Primera de Samuel es un libro donde nos relata justamente la vida del último juez y del primer profeta, Samuel. Ahí comenzaron de cierta manera los profetas. Alguien que Dios levanta de la nada, pero no es de la nada. Para nosotros decimos de la nada, pero justamente es lo que quería compartir con ustedes. Cuando Israel sale de Egipto, entra en la tierra de Canaán. Jueces es un libro de victoria, es un libro de batalla, de luchas, pero también es un libro de victoria donde ellos entran a poseer por fin todo aquello que Dios le había prometido cientos de años atrás. Se cumple. Pero tristemente no les duró mucho, porque aunque poseyeron una tierra que fluye leche y miel, poseyeron algo que ellos dicen no habían plantado, no habían hecho, Dios les entregó en sus manos. Pero poco duró, porque lamentablemente, como recién escuchamos, no importa lo que conquistemos, lo que logremos, lo que alcancemos, lamentablemente nosotros todavía muchas veces seguimos mirando como bendición las cosas materiales que alcanzamos. Pero si somos pobres en espíritu, entonces no es nada. Si esa bendición es con riqueza espiritual, entonces es una bendición completa, es una bendición integral. Pero si comemos asado todos los días, pero sin paz, sin comunión, sin armonía, sin una vida espiritual delante de Dios, simplemente es comida. Pero tenemos que tratar de alcanzar los dos, ¿verdad? Que los dos se cumplan en nuestras vidas. Y es lo más importante, porque sé que nos relaja un poco cuando lo material llega y cuando nada falta, es como lo que nos relajamos un poquitito, está todo bien. Pero siempre decimos, las tormentas es lo que nos hace pedir socorro, nos hace pedir ayuda. Las aflicciones es lo que nos lleva, nos empuja a clamar, a orar y a buscar de verdad a Dios. Todavía muchas cosas hacemos porque se nos pide. Por eso siempre decimos, ¿verdad? Si en el culto el que dirige la alabanza tiene que decir, hermano, levantar la mano, aplaudir, decirle que está al lado tuyo. Entonces todavía de cierta manera es una, no digo manipulación, pero es algo que nos tienen que decir. Es algo como que tiene que nacer en nosotros. Algo de eso también escuchamos anoche, ¿verdad? Qué lindo que es hacer la verdadera obediencia. La perfecta obediencia es hacer aún sin que te lo pidan. Por eso muchas veces decimos, si en la segunda vez ya no es más obediencia. Ahora nosotros estamos casi siempre acostumbrados a decirle a Dios, un poquitito más, ándate, ya en cualquier momento, ya ni por un más, Como dijo el hermano Sergio, ¿verdad? Ya aprovechar mis vacaciones, después voy a ayunar. Y le puedo asegurar que si él hacía así, no iba a ser igual. Porque ya no es obediencia. Acomodaste a tu voluntad, acomodaste a como vos querías, acomodaste como a vos te parecía mejor. Y entonces no es obediencia. Es como Dios nos dice, es como Dios nos pide. Y para eso tenemos que crecer y madurar. Entonces, siempre ponemos el ejemplo de David cuando estaba en la tierra rodeado de enemigos. Él dice, tengo sed. Él simplemente dijo, no quiero tomar agua de tal pozo. Sus valientes no le preguntaron, ¿estás seguro? No, se fueron e hicieron. Esa es la obediencia delante de Dios. Conocer el corazón de Dios, saber qué quiere Dios. Yo creo que muchas veces Dios ni siquiera tiene que decirnos, ya sé, Señor, ya entiendo. Wow, ¿cómo se va a alegrar Dios, verdad? ¿Cómo se va a alegrar el Señor? No hace falta que les pida, no hace falta que les diga. Y por la gracia y misericordia de Dios, yo agradezco al Señor de que también en las pequeñas cosas, si aprendemos a ser obedientes, entonces va a ser más fácil en las cosas más difíciles. Pero tenemos que aprender en las pequeñas cosas.
Y por la gracia de Dios como iglesia hemos podido comenzar, ¿no? El otro día estaba mirando, justamente encontré un papel, la fecha en que habíamos comenzado el ayuno, pero creo que vamos por los 3 años, ¿verdad? Creo que estamos yendo por los 3 años. A veces medio que ya retrocediendo, estancándonos un poquitito, algunos por ahí dijeron, no, ya poeta más, y volvieron otra vez y estamos ahí, pero por la gracia de Dios estamos ahí, ¿no es cierto? Y espero que sea un momento de gozo, espero que llegue un momento en el cual podamos decir, hoy me toca a mí, gloria a Dios. Amén. Todavía no dice eso nuestra carne, ¿no es cierto? Hoy es mi día, cuánto ya estaba esperando. Y es muy pequeño, hermano, muy insignificante. Así que damos gracias a Dios, hermanos, es el poder ser obedientes. Porque si Dios te dice una semana, tranquilo, ¿no? Pero como muchas veces dijimos también, el número 40 tiene un significado mucho más allá de los días, un significado muy especial. Porque es una etapa, es un periodo, es un espacio de tiempo, no solamente de prueba, de aflicción. Si cada vez que usted mira en la Biblia 40 días o 40 años o 400 años, son etapas, son periodos, justamente como vamos a compartir ahora. El libro de Jueces ocupó casi 400 años. Si usted lee los libros de Jueces, era un altibajo de Israel. Dios levantaba a un juez y Israel iba bien. Moría ese juez de vuelta, Israel esclavo, afligido, hasta que clamaban, hasta que oraban, hasta que pedían socorro. Dios era movido a misericordia, se volvía a levantar uno. Y yo creo que eso es lo que Dios no quiere de nosotros. Altibajos. Todavía estamos en eso. Pero espero que lleguemos a un momento en el cual apuntemos y vayamos hacia arriba hasta ese día que nos encontremos con el Señor. Entonces, vamos por un buen camino. Y llegamos al libro de Samuel, justamente es un libro, después, como le digo, de 400 años de los jueces, donde altibajos. Y el libro de Jueces termina diciendo que cada uno hacía lo que bien le parecía. Anoche se habló un poquito acerca del espíritu de rebeldía, de rebelión, que está muy fuerte en nuestra carne. No nos gusta que nos digan qué tenemos que hacer. No nos gusta. Nuestra carne patalea. Pero si no aprendemos obediencia para con el Señor, no vamos a poder servir, no vamos a poder ser fiel. Entonces, si te dicen cerrar el portón, pero lo haces regañando, no te sirve. Si te dicen lavar un plato, pero regañarlo, hacer argelado, no te sirve, porque entonces no vas a poder aprender a servir al Señor. Si en algún momento alguien te dice, no importa si es tu papá, tu mamá, tu hermano, alguien, pásame un poco vaso de agua. Después. Y si no aprendemos en esas pequeñas cosas, no vamos a ser útiles en las manos de Dios. Porque la obediencia no comienza allá arriba. Yo creo que la obediencia de Jesús comenzó cuando el Padre le dijo, mira, el mundo se nos pierde, están todos perdidos, pecadores. ¿Te animás a ir a morir por ellos? ¿Ustedes creen que Jesús le habrá dicho a Palmita, a Pensamita? Heme aquí, envíame. Heme aquí. Una palabra difícil que decirle a Dios con sinceridad, heme aquí. Porque sabemos que va a tener costo, va a tener sacrificio, va a haber renuncia. Nunca vamos a obedecer a Dios, nunca vamos a hacer la voluntad de Dios sin renuncia, sin hacer morir. Así como vos estás y como yo estoy, no vamos a poder servir a Dios si no estamos dispuestos a renunciar cosas, a hacer morir cosas en nosotros. Va a ser imposible. A nuestra manera sí, pero no nos va a servir de nada. Así que llegamos al libro de Samuel. Ya estamos por predicar. Un libro interesante, porque está entre Jueces y Ruth. Hay un libro tan cortito, de 4 capítulos, que nos cuenta la historia simplemente de una familia
que la consecuencia de jueces, cuando cada uno hacía bien lo que bien le parecía, empezó a haber hambre, crisis, necesidad. Esta familia tiene que irse. Nos hace pensar mucho ahora, ¿no? ¿Cuántas familias de Paraguay hay esparcidas por el mundo? ¿Cuántas familias de Paraguay hay en España, en Argentina? Porque a veces la crisis y la necesidad de cierta manera obligan. Y no estamos juzgando, ni tampoco vamos a empezar a criticar, ni nada más decir, no. Solamente al punto que quiero ir es que siempre la crisis a veces nos quiere hacer correr. Pero estamos hablando de la voluntad de Dios, ¿verdad? Por ahí más de una vez también entró en nuestra cabeza y decir, no vamos a España. Y mucha gente, muchos hermanos que antes me preguntaban cuando recién comenzó el auge de esto, yo le digo, creo que el mismo Dios que está en España está en Paraguay, está en Estados Unidos, está en Argentina. O sea que la obediencia es lo que nos va a traer bendición, de verdad, en todas las áreas de nuestras vidas. Ahora, si Dios te quiere usar y te va a llevar, eso es otra cosa. Pero acá en Ruth encontramos una familia, pero interesante, porque ahí después de todo lo que sucede, y el libro termina hablándonos acerca de la genealogía donde después nace David. Y ya en Samuel, gran parte del libro de Samuel lo ocupa David. O sea que todo Dios lo va encaminando para bien. Pero antes de eso comienza el libro de Samuel, el primer capítulo. Todos nosotros conocemos lo que pasó. Y como dijo recién hermano Sergio, Dios te tiene que llevar a un tiempo de aflicción. Sin eso, hermanos, somos duros. Sin un tiempo de quebrantamiento somos duros. Dios tiene que quebrantarnos para que realmente aprendamos a buscarle de verdad y a orar de verdad. Así que Samuel no nació por simplemente una promesa. Samuel no nació porque simplemente no tenía que venir. ¿Saben lo que, se acuerdan lo que significa Samuel, verdad? Oído de Dios o pedido de Dios o respuesta de Dios. Siempre tenemos que pensar también qué nombre nos pusieron. Bueno, sé que a veces nuestros padres no eran todavía creyentes, pero yo siempre agradezco a Dios que aunque mis padres en ese tiempo eran idólatras todavía, por lo menos me pusieron un buen nombre. Y yo sé que hoy en día todos queremos ser modernos, así que mezclamos bien con el inglés, con diferentes nombres. Entonces terminamos siendo González, Pereira, aquello, pero el nombre, pero eso es punto aparte. Así que Samuel es el fruto de un clamor, de una aflicción. Jesús dijo en el Evangelio de Juan que cuando se va a dar a luz, cuando nace la criatura, todo es dolor. Y acá tenemos de poco y vamos a tener dentro de poco, ¿verdad? Es dolor. Pero una vez que nace, la gente se olvida de eso y todo ya es alegría, ¿no es cierto? Todo es gozo. Hoy todos lanzamos a Jonathan, a María, y dentro de poco le damos a Aarón, todos felices, chulina, porque su mamá dice, no sabe. Y los papás, chuli esto, chuli, pues ni 10%, ni 1% pasamos. Y las cosas de Dios son parecidas. Las cosas que se dan con dolor, con aflicción, con clamor, con angustia. Y después lo disfrutamos, nos gozamos, pero no queremos pasar por eso. Así que el nacimiento de Samuel es una gran bendición. Y Dios siempre ha levantado, después de tiempo de crisis, después de tiempo de necesidad, Dios ha levantado siempre. Nunca se quedó con los brazos cruzados. Siempre levantó a alguien para volver a despertar, para volver a que el pueblo se vuelva hacia Dios. Elías no fue levantado en un tiempo de avivamiento.
Dios le levantó a Elías cuando Israel estaba sumergido en idolatría. A tal punto que no había un solo, o sea, hasta ese momento era un solo profeta Elías, pero había casi 1000 sacerdotes de los ídolos. Moisés no fue levantado en un tiempo de avivamiento, fue levantado cuando Israel tuvo casi 400 años de esclavitud. O sea que es cierto que muchas veces Dios levanta, pero a veces hay frutos de avivamiento. Pero también hay frutos de crisis. Hay frutos a veces de circunstancias y situaciones. Y Samuel es uno de ellos. Así que él nace, ¿no? Ustedes ya conocen la historia, no les voy a leer. Pero a partir del capítulo 2, después que él es presentado, es traído al templo, es dedicado a Dios, es entregado a Dios. Porque esa fue la promesa de su madre, que todos los días de su vida iba a ser para Dios. Es fácil darle a Dios cuando nos sobra. Es fácil darle a Dios cuando hay abundancia. Pero que el Padre dio el único que tenía, el único hijo que tenía, el Padre lo dio. Abraham tuvo que entregar simbólicamente una de las cosas que esperó por años. Lo tuvo que entregar. Ana, después de años de clamor y oración, nace Samuel. Pero dice Dios, es tuyo, todos los días de su vida. Nosotros siempre le damos a Dios cuando nos sobra. Casi siempre le damos a Dios si tenemos. Si no me va a faltar, y me refiero a todas las áreas de nuestras vidas. Le voy a servir a Dios si tengo tiempo. Difícilmente vamos a apartar tiempo. Vamos a sacrificar tiempo. Por eso es que gran parte de las cosas de Dios todavía tenemos que acomodar a horas y a días. Porque no estamos muchas veces dispuestos a sacrificar eso que era nuestro, que era para nosotros. No queremos sacrificar nuestras horas. No queremos sacrificar nuestro tiempo. Entonces, si siempre le damos a Dios lo que nos está sobrando o lo que no voy a usar, ¿por qué esperamos que Dios nos dé siempre lo mejor? ¿Por qué queremos que Dios siempre sea primero para nosotros? Entonces, Ana entrega, nació Samuel, estuvo un tiempo hasta que lo destetó, dice, y lo trajo a la casa de Dios y lo dejó ahí el resto de su vida. Cada año ella venía a adorar y le veía a su hijo, cada un año. Eso sí es entrega. Así que él comienza a crecer en el templo. Y nace en un tiempo de crisis, de total abandono hacia las cosas de Dios. No voy a leer todo porque se nos va a hacer largo, pero ustedes ya conocen, ya saben. Si ustedes leen desde el versículo 12 en adelante, había un sumo sacerdote llamado Elí, que estaba responsable del templo. Y tenían 2 hijos, tal vez tenía más, pero de 2 en especial se nos habla. Hacían un desastre, hacían un zarambí de las cosas de Israel. Era un tiempo de caos. Era un tiempo de abandono, un tiempo de total inmoralidad, un tiempo de, hermanos, si ustedes leen el resto de estos versículos, va a encontrar algo triste, lamentable, no afuera, sino en el propio templo. A tal punto que Dios levanta a un profeta, no nos dice quién, que le lleva una palabra y le dice, es tiempo de poner punto final, y va a pasar esto y esto voy a tener que hacer. Y lamentablemente por la flojera de él, nunca tomó medida en nada. Pero llegamos al capítulo 3. Ya pasaron varios años, del capítulo 2 al capítulo 3, ya pasaron varios años. Pero por lo menos el capítulo 3 ya comienza con algo esperanzador. Y dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Por eso estamos orando por nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes.
Que no tengan ese pensamiento, ahora cuando soy grande, ahora cuando esto, ahora cuando aquello. Va a pasar el tiempo y nos vamos a terminar arrepintiendo. Y dice que el joven Samuel ministraba, así que probablemente tenía unos 15 años. Tal vez menos, tal vez más. Pero ya estaba ministrando. Y dice lo siguiente: y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Esa es una señal, hermano, triste. Si Dios enmudece, si Dios calla, deberíamos desesperarnos. Y no estoy diciendo que vamos a guiarnos por visiones y por revelaciones y que Dios tiene que hablarnos todas las noches o todos los días. Pero que Dios habla y quiere hablarnos. Y a veces tal vez esperamos grandes cosas. No, hermano. Cosas pequeñas y sencillas. Y a través de eso Dios te está hablando. Ahora, ¿qué queremos más que eso? Que Dios pueda hablarnos. El joven Samuel ministraba, pero dice que la palabra de Dios escaseaba. Y esa es la triste realidad de hoy en día. La iglesia sí, el cristianismo en sí. Tristemente hoy tratamos de adaptar que los cultos, que las cosas de Dios caigan bien a la gente. Que la gente realmente, no digo que no vamos a buscar, tenemos que buscar eso. Pero no tiene que ser métodos humanos, sino que lo que atraiga, dice Juan, cuando yo fuere levantado, ¿qué va a pasar? A todos voy a atraer hacia mí. Si el Señor es levantado, si Él es la persona más importante siempre, si Él es el punto central, no solamente del culto, de la reunión, sino de nuestras vidas, entonces todos van a ser atraídos. No había visión con frecuencia. Si no me equivoco, Jeremías o Ezequiel dice que el pueblo cae, que el pueblo perece, gracias, por falta de visión. Si no podemos ver más allá de lo que nuestros ojos naturales ven, no vamos a poder avanzar, porque siempre vamos a estar limitados. La visión que Dios da siempre es mucho más allá, más hacia adelante. Entonces, cuando Dios te muestra algo, te hace ver algo, ya sea sueño, sea visión, sea la forma en que Dios te hable, es porque está queriendo que veamos un poquito más adelante de lo que nuestros ojos naturales ven. Que es el momento, es el presente. Todo lo que está pasando a nivel país, a nivel mundial, ¿será que estamos viendo un poquito más adelante? Si vemos, las cosas van a ser diferentes. Así que la palabra de Dios escaseaba y sigue hoy en día. ¿Falta Biblia? No. Es el tiempo donde más Biblia hay. Y tenemos, no sé si será bendición o no, pero vamos a llamarle bendición, de que en tu celular puedes tener 10 versiones, 20 versiones. ¿Te hizo más espiritual desde que descargaste? ¿Leíste más la Biblia desde que descargaste? Entonces, no es que la palabra de Dios escasee porque no hay Biblia. Si escasea es para nosotros. Si escasea es porque no lo buscamos. Y entonces lamentablemente dice el verso 2, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Y el relato sigue. Pero Dios, gracias que Él ya tenía a alguien. Porque de cierta manera acá nos muestra la condición de la iglesia. Cuando miramos la vida de Elí con su familia, tenían que ejercer el sacerdocio, tenían que ser los que guiaban al pueblo de Dios, tenían que ser los que manifestaban la presencia de Dios.
lo que traían, la palabra de Dios. Y algo, cuando Monoserio compartió, y el Señor le habla y le dice, yo soy el pan de vida, apenas, allá. Sabemos, Juan, yo soy el pan que vino del cielo. Pero nos alimentamos de Él, no nos alimentamos. Porque si nos alimentamos de Él, vamos a tener vida. Nuestro rostro va a ser diferente. Nuestro rostro refleja de lo que nos alimentamos. ¿O no? Nuestra salud refleja de lo que nos alimentamos. Y nosotros a veces queremos tapar con una cremita o nos ponemos remedio para que no se vea. Pero el problema está acá adentro, no afuera. Y espiritualmente a veces somos así también. Así que dice que Elías estaba acostado, durmiendo, y ya no podía ver, estaba casi ciego. Y sabemos que la ceguera natural es natural y espiritual es peor todavía. Pero dice el verso 3 que Samuel también estaba durmiendo. ¿Pero dónde? En el templo, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Son cosas que parecen muy sencillas y que tiene que ver, pero nos enseñan verdades muy importantes. Y yo sé que como muchas veces ya dijimos, hermano, no importa que vengamos a dormir en la iglesia, por eso no es que vamos a ser más espirituales. ¿Alguna vez a nosotros ya nos tocó dormir en la iglesia? ¿Te levantaste más santo ese día? A veces más rebelde que tú, Porque no es el hecho de dormir en la iglesia. Nos habla, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan del otro que dice que mientras Moisés y todo Israel iba a las tiendas a dormir, había alguien que se quedaba en el tabernáculo? ¿Se acuerdan quién era? Josué. ¿A quién Dios eligió para introducir a Israel en la tierra de Canaán? A Josué. Nosotros a veces nos preguntamos, ¿y por qué le elige a fulano? ¿Por qué le levanta a fulano? ¿Por qué está empezando a usar la vida de fulano? Si yo no falto en los cultos, si yo esto, si yo aquello, si yo lo otro. Porque no es lo que estamos haciendo acá dentro de la iglesia, es lo que es tu vida y mi vida, ahí donde nadie está viendo. Y mientras Israel y mientras Moisés se iban a dormir en sus casas cómodos, Josué se quedaba en la tienda. El problema es que nosotros que muchas veces queremos seguir a los demás. ¿Y por qué si fulano? ¿Y por qué lo otro? Si él no vino, si él no hace, si él no esto, si él no aquello, si él aquello. No. Dios tiene que trabajar personalmente con cada uno de nosotros. Tenemos que ser cada uno de nosotros los que realmente entendamos esa verdad. Sé que ya lo escuchamos miles de veces y lo dijimos también. Ninguno vamos a rendir cuenta. Ninguno vamos a poder poner una excusa por fulano, por esto, por aquello. Yo iba a servir. Yo iba a hacer esto. Yo iba y por causa... No, nada ni nadie nos puede impedir. Es nuestra decisión y nuestra determinación. Si Samuel miraba quién era el sacerdote y miraban quién era su familia, nunca era el primero que iba a correr del templo. Y nosotros somos tentados a correr porque casi siempre estamos mirando la vida de los demás. Y casi nunca miramos el buen ejemplo, miramos el mal ejemplo. Y el mal ejemplo para que vos no hagas y el buen ejemplo para que vos lo hagas. Pero si vas a dejar las cosas de Dios por el mal ejemplo, hermano, no vas a irte a ninguna parte. Mirar el buen ejemplo y seguirlo. Y el resto que se vea con Dios. Así que Samuel nace, es dejado en el templo. Y mientras su líder dormía y todo aquello estaba un sanambí, él ministraba a Dios. Ella estaba sirviendo a Dios. Probablemente era el que barría el tabernáculo, el que prendía las velas, no la vela, sino como era el candelabro, el que prendía las lámparas,
El que se encargaba de poner todo eso en orden. ¿Hacía gran cosa? No hacía, porque él todavía era un adolescente, no entendía mucho. Por eso dice el verso más adelante, que él todavía no tenía revelación, todavía no conocía, pero hacía. Ya servía. Y no era que, ¿qué voy a hacer? No tengo otra cosa, me obliga. No, no. Si él miraba a los líderes espirituales de ese tiempo, iba a irse. Pero se quedó. Y dice que él estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Eso creo que es una enseñanza que todos ya entendemos. Una lámpara encendida trae luz, trae claridad. Se apaga y oscuridad. Y dice que el verso que leímos anteriormente, que escaseaba la palabra, no había visión con frecuencia. David nos dice que lámpara y lumbrera a mi camino es tu palabra, ¿no es cierto? Nos habla de claridad, nos habla de luz, donde todavía podemos ver. Y estamos viviendo en un tiempo de oscuridad y de tiniebla. Pero antes que la lámpara se apague, dice, Dios habló. Dice el verso 4, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo se fue junto a Elí, ¿no es cierto? Y le dijo, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, no te he llamado, vuelve, acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel y levantándose, Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y el verso 7, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Entonces, ¿por qué le habló Dios? ¿Por qué le llamó Dios? Porque según yo tengo que ser suficientemente espiritual. No estoy en el nivel de los demás para que Dios me hable. Dios no necesita que tú estés en el nivel de alguien, ni que le conozcas a nadie, ni tengas el llamado de alguien, ni el ministerio de alguien. Dios va a ver tu corazón y en las pequeñas cosas que estás haciendo por y para Dios. Ahí es donde Dios va a decir, a este le voy a hablar, a este me voy a manifestar, a este me voy a revelar. ¿Por qué? Porque está haciendo algo insignificante que tal vez a nadie ni le importa ni le ve, pero Él está viendo el corazón. No nos preocupemos tanto por las grandes cosas, preocupémonos porque eso pequeño está agradando a Dios y el corazón con el que lo estamos haciendo está agradando a Dios. ¿Por qué Dios le llamó a Samuel? Porque dice que no conocía aún a Dios, no entendía mucho. ¿Por qué? Porque lo que él veía todos los días era un caos espiritual. Lo que él veía era que todos estaban viendo de tal manera. Y yo sé que debemos ser buenos ejemplos y debemos seguir buenos ejemplos. Pero a veces no tenemos buenos ejemplos, ¿verdad? A veces no damos buenos ejemplos. Escuchen bien los niños principalmente. Miren bien. No importa lo que tus hermanos, tu hermana, tus tíos, tus tías, tus compañeros de escuela hagan. Guarden ustedes su corazón. ¿Entienden? Y nunca tengan vergüenza de decir, a mí no me interesa. Todavía no probaste esto, no probaste aquello, todavía no hiciste esto, todavía hiciste aquello. No me interesa. ¿Ustedes quieren que Dios use sus vidas? ¿Los niños? ¿Sí? No, hablen, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Se aprendan a guardar su corazón. Muchas cosas le van a decir, muchos malos ejemplos le van a dar, pero no sigan eso. Aprendan a seguirle al Señor. Busquen a Dios. Y de su niñez aprendan a amar a Dios y Dios le va a honrar. Samuel era un niño y como niño creció en la iglesia. Estaba rodeado de malos ejemplos por doquier. Era un desastre, un caos, naturalmente, espiritualmente, moralmente. Pero Dios se aparece antes que la lámpara sea apagada. Dios se le aparece y le llama y él no entiende, no sabe. Y él va junto al sacerdote y le dice, ¿para qué me llamaste? Porque el verso
7 dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová. En otra versión dice, no había todavía discernido la voz de Dios. Y entonces piensa, no, fulano no me dice. Por ahí alguna vez ustedes van a pensar, no, el pastor no me pidió. O fulano, no, aprendan. Si todavía no pueden discernir, díganle a Dios, yo quiero aprender a discernir tu voz. Yo quiero aprender a escuchar. Yo quiero aprender a obedecer. Y él no sabía, pero Dios le habló. Y dice, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Todavía no entendía muchas cosas. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Un poco lerdo, pero entendió al fin. Más o menos como nosotros, ¿verdad? Somos a veces lerdos, somos lentos para obedecer, para escuchar. Por eso siempre oramos y decimos, Señor, háblame, pero ayúdame realmente a obedecer. ¿Para qué le vamos a pedir a Dios que nos hable si no queremos obedecer? ¿Para qué le vamos a pedir a Dios que nos muestre si después terminamos haciendo lo que nosotros queremos? Así que por fin entendió. Y eso también nos habla de que siempre vamos a necesitar de alguien que nos encamine, de alguien que nos guíe, de alguien que nos enseñe. Samuel era apenas todavía un joven adolescente, o adolescente joven. ¿A ustedes les gusta escuchar que se les diga lo que tienen que hacer o cómo tienen que hacer? No. Peor todavía cuando llegamos a cierta edad, yo ya sé, si hay cuama. Yo voy a ser como yo quiero. Porque la rebeldía se manifiesta a muy temprana edad. Pero aprendan a escuchar y aprendan a obedecer. Sobre todo si tienen padres que les encaminan hacia Dios, tienen un privilegio y una bendición. No copien lo malo, copien lo bueno. Imiten lo bueno. Sigan los buenos ejemplos. Amén. Así que Samuel no podía, pero gracias a Dios que ahora Elí entiende y le dice entonces, ve y acuéstate. Y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Ahora yo creo que ese momento ya no durmió más Samuel. De ahí en más dijo, no, ahora no me voy a dormir. Y estaba expectante, estaba esperando. Hay un salmo que dice que aún por las noches el Señor nos enseña y nos habla. ¿Será que cada noche nos vamos a acostar con esa esperanza y diciéndole de corazón a Dios, Señor, háblame, despertame, dame visión? Porque si no pedimos, Dios no te va a dar. Lo único que pedimos, Señor, quiero dormir bien, y sí que por favor que no me despierte hasta las 6. Ahí le decimos, ¿a qué pongan ayer? No dormiste bien. Lo lindo hubiera sido que podamos habernos despertado y decirle, lo que el Señor me mostró anoche. Lo que me habló. Si no, a veces nos levantamos con pesadillas. Nos levantamos cansados. O sea que no es que dormiste a que paitéculi. Lo lindo sería que haya tenido Dios un pequeño tiempo donde nos pudo hablar, donde se nos pudo revelar. ¿Verdad? Así que él se va y se acuesta nuevamente. Como dije, yo creo que Samuel ya de ahí en más no durmió. Él ya habrá estado expectante de cualquier ruidito, no por miedo a algo. Cuando te despertás y escuchabas un ruidito y antes que por ahí porque estaba esperando, no. Él estaba expectante. Y yo creo que allá en el fondo decía, Señor, por favor, volvé a llamarme. A nosotros cuando se nos llama de madrugada nos levantamos asustados. ¿Qué pasó?
¿Te pasó una vez? A mí varias veces. Porque uno espera más la noticia. ¿Quién te va a llamar a las 3 de la madrugada? ¿No es cierto? O a las 2, o a las 4. ¿No es cierto? Tiene que ser algo... Pero ¿sabe qué me quedó grabado una vez? Todavía no había celulares, pero ya había línea baja. ¿Saben lo que es línea baja? ¿Sí? Bueno, ya teníamos línea baja en casa. Y ahora ha sido las 2:30 por ahí. Llama a una hermana. Pero claro que ahí tampoco no se podía ver número ni nada, ¿verdad? Así que ya, hola, ¿qué tal? Sí, sí. Bueno, solamente quiero decirte esto, que el Señor dice, hay que orar. ¿Vea? No, vea que tú. ¿Por qué? Porque era un matrimonio que estaba orando a la madrugada. Y dice, Dios dice esto. ¿No te gustaría recibir una llamada? No te gustaría. La realidad es esa, no vas a querer. Que Alejandro le llame a las 2:30 a Esteban y le diga, Esteban, Dios dice, tenemos que orar. No, a vos no te digo. Amén. Amén. No dude. No dude. Porque si vos te acostás a decir, Señor, háblame, a lo mejor háblate Él, a lo mejor manda un ángel. Pero puede ser que use la vida de tu hermano. Así que Samuel se va y se acuesta. Que ojalá cada noche nos acostemos con este corazón. Y la respuesta es sencilla. No hay mucho secreto, sencillo. El verso 10, y vino Jehová. Pero vamos a leer 9 también. Y dijo Elías a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino luego y se paró. Y vino Jehová y se paró. Yo no sé cómo será esto. Yo todavía no tuve esa experiencia. No sé si algunos de ustedes lo tuvieron. Y vino Jehová y se paró al lado de él. Yo no sé lo que debe ser eso. Que el Señor venga y se pare al lado de tu cama para hablarte. No debe ser poca cosa. Que Dios le diga un momento a todos sus ángeles. Sé que en el cielo no hay horario, no hay noche, no hay día, ¿verdad? Pero simplemente para poder entender, ¿está bien? Que Dios le diga a sus ángeles, me voy un ratito. Pero Dios, son las 3 de la madrugada. ¿A dónde te voy a esta hora? Es que alguien acaba de decirme, habla, porque tu siervo oye. Nosotros queremos que Dios nos oiga. Queremos que Dios nos escuche. Pero pocas veces le decimos a Dios, habla, porque tu siervo oye. No era una oración, wow. Pero que Dios diga por un momento, voy a salir de mi trono y me voy a ir. ¿Quién está ahí? El gran profeta, el gran apóstol. ¿Quién está ahí? Un adolescente. Un joven. Y vino Jehová y se paró.
y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Habla, porque tu siervo oye. Gracias a Dios que acá ponemos en silencio los celulares. Y siempre le pedimos que no lean su Biblia de los celulares. Porque si ve que te llegó un mensaje, ya te fuiste. Estamos tan expectantes de que llegue un mensajito. Y muchos de nosotros vamos a terminar el culto allá y lo primero que hacemos otra vez es expectante de que nos escriban. Expectante de que nos llegue un mensaje. Y para algunos le ponemos un tono especial para poder diferenciar quién nos escribió. Estamos apurados para responder. Realmente tenemos que pedirle perdón a Dios. Tenemos que pedirle perdón a Dios. Samuel era alguien inexperto todavía. No tenía mucha habilidad. Nadie le dijo: mira, la técnica es esto, la técnica es aquello. Él simplemente estaba ahí acostado, pero con el corazón dispuesto. Y Dios viene y se para, dice a David, le llama. Samuel, Samuel, habla, porque tu siervo oye. Y ahí Dios le comienza a revelar, le comienza a decir cosas interesantes. Dios le habló y le reveló cosas. Dios no cambió, hermanos. Dios quiere seguir revelándonos. Dios quiere seguir mostrándonos. Dios se quiere seguir manifestando de la misma manera. Pero no nos acostamos. Y no digo que te va a hablar precisamente cuando te dormido te acostaron, hermano. Yo sé que puede hablar en cualquier momento. Y si creemos que Dios nos está hablando esta mañana, nos está hablando. Y dice el verso 15: y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí, porque no era poca cosa lo que le dijo. Y me hace pensar esta palabra porque dice que estuvo acostado hasta la mañana. Ni siquiera, yo creo que no durmió más Samuel. ¿Qué hago ahora? Lo que Dios acaba de revelarle, lo que Dios acaba de mostrarle, lo que Dios le acaba de decir. Acuérdense, él no era alguien que ya estaba acostumbrado a esto. Era de cierta manera su primera experiencia a ese nivel con Dios. Así que esa mañana va y abre, dice el templo, abre las puertas de las casas de Dios. Y hay un temor reverente en su corazón.
Hay un temor dentro de él. ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Cómo hablo? Y él le dijo: ¿qué es la palabra que Jehová te habló? Porque yo me imagino nada más. No, la cara de Samuel habrá sido otro. Esa noche él tuvo la visita nada más y nada menos que de Dios. Esa madrugada él tuvo nada más y nada menos que una conversación con el Dios Todopoderoso. ¿Cómo te vas a levantar? ¿Con qué cara te vas a levantar? Si esa madrugada estuviste conversando con Dios. No estuviste en YouTube, no estuviste en ninguna otra macanada. Esa madrugada estuvimos hablando con Dios. ¿Cómo va a ser tu rostro? ¿Cómo te vas a levantar? Y que alguien te encuentre y te diga: ¿qué te dijo Dios? ¿Cuál es la palabra de Dios? Hay muchas cosas que necesitamos cambiar. Elías sabía, porque a pesar del estado en que él estaba, era un hombre que servía a Dios, a pesar de que no terminó bien. La primera palabra que le dice a Samuel es: Samuel, ¿qué dijo Dios? ¿Qué dijo Dios? Te ruego que no me lo encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y no eran palabras de bendición, palabras de victoria, eran palabras, hermanos, bastante. Si ustedes leen, ustedes saben, era muerte, destrucción, era el fin de Elí con su familia. Dice el verso 19: y Samuel creció y Jehová estaba con él. Y es lo que dice, hermano, es tremendo. Tremendo. Estamos hablando de un joven que no es que se pasaba leyendo la Biblia todos los días, porque no había todavía en ese tiempo. ¿Necesitamos leer la Biblia? Necesitamos leer. Pero la comunión con Dios, trabajando por la calle, estemos donde estemos, y Samuel creció y Jehová estaba con él. Por pocos varones en la Biblia dice esto. Por pocas personas la Biblia dice: Dios estaba con él. Por muy pocas personas Dios estaba con él. ¿Queremos que se diga eso de nosotros? Dios está con él. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. No dejó. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Y después continúa, el capítulo 4 es un capítulo bastante triste, capítulo 5, capítulo 6.
Es simplemente el resultado de la condición en la que estaban Elí con los que tenían que ministrar. Fueron a la guerra, ustedes saben, perdieron, fueron vencidos, traen el arca. Y cuando el arca llega, dice que todo Israel gritó de tal manera que los filisteos se asustaron. Y ellos dijeron, ahora es muy diferente. ¿Por qué? Porque antes ganamos porque el arca no estaba, pero ahora el arca está, dice, en medio de Israel. Eso es diferente. Porque aún los filisteos sabían lo que significaba el arca. Aunque para Israel era un amuleto en ese momento. No era realmente la presencia de Dios. Para Israel en ese momento el arca era simplemente un amuleto que pensaron, vamos a llevar en medio de nosotros y con esto vamos a ganar. Nuestra vida es un desastre. No estamos en comunión, no estamos haciendo nada. Nuestra vida es un desastre, pero vamos a llevar el arca porque este nos va a dar victoria. Nosotros a veces tomamos promesas, tomamos palabras de Dios que son ciertas y son verdades, pero no podemos usar la palabra de Dios como un amuleto, porque el diablo se nos va a reír en la cara. Israel, ustedes saben, fracasó, se le mató a los dos hijos, murió ahí de un infarto. Elí, bueno, la Biblia no dice infarto, pero vamos a decirle así porque cayó, ¡pam! Todo Israel huyendo, el arca en manos de los filisteos. Y bueno, como eso no le pertenece a ellos, Dios tuvo que intervenir. Pero simplemente quiero leer unos versos en el capítulo 7 para terminar, porque pasa muy rápido la hora bici. El verso 3 dice: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo corazón, si de todo vuestro corazón os volviereis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Tal vez nosotros, como siempre decimos, no tenemos a Astarot, no tenemos a Baal, pero tenemos un montón de ídolos. Que mientras que no saquemos eso, no vamos a poder ver lo que queremos ver. Y dijo el verso 5, y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Son procesos que ustedes y yo ya sabemos muy bien. Sin arrepentimiento, sin limpieza, hermano, es imposible alcanzar y recibir lo que queremos recibir de parte de Dios. No hay caso. No hay caso. Samuel les está guiando, les está encaminando de cómo tienen que hacer, de qué deben hacer. Y dice que todo Israel se reunió e hicieron. Y dice el verso 8, entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses. El verso 7 no leímos. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los hijos de Israel. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto,
Los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Amén. Amén. Del capítulo 3 al capítulo 7, hermanos, hay toda una historia, un cambio radical, un cambio total. De haber corrido, de haber caído en fracaso, ahora por fin Israel tiene victoria. Pero Samuel les encamina, les guía, les muestra el camino, les muestra la manera. Y todos nosotros, como le dije, sabemos y creo que entendemos. Mientras, como le dije, hoy no haya renuncia en nuestra vida de ciertas cosas, no estemos dispuestos a hacer morir ciertas cosas en nosotros y a sacar todo aquello. Y dice que Samuel les llamó y Samuel les juzgó en el sentido de que empezó a poner las cosas en orden. Entonces todo Israel pudo reconocer, todo Israel dice, reconoce, contra Jehová hemos pecado. Cuando hace un tiempo atrás yo le dije, hermano, ojalá que cada día antes de dormir leamos y oremos el Salmo 51. No es un salmo donde nos dice el ángel de Jehová acampa alrededor nuestro y el Señor nos va a bendecir, Dios va a pelear por nosotros. No es un salmo tal vez que pensemos es victoria, todo aquello, pero como dijo hoy hermano Sergio, si no entendemos el Salmo 51, no vamos a poder realmente disfrutar de lo que Dios quiere. Y yo no le estoy diciendo, pues yo no estoy en pecado. No. Es una oración de arrepentimiento, es una oración de quebrantamiento. David ya se había arrepentido, Dios ya le había perdonado, pero él necesitaba una restauración total en su vida. Y si usted lee el Salmo 51, está dividido en 4 partes, proceso donde él se arrepiente, donde él le vuelve a pedir a Dios, vuélveme el gozo de la salvación. Y entonces voy a enseñar, entonces voy a hablar. Ahora, si vos sentís en tu corazón orar cualquier otro libro, cualquier otro capítulo, no hay problemas. Pero algo se nos dijo, en la obediencia. En la obediencia. Si leemos con convicción y con un corazón sincero delante de Dios, Dios también nos va a hablar y Dios también nos va a mostrar. Y Dios también nos va a encaminar. Así que Samuel les habla. ¿Ahora el enemigo se levanta? Claro que sí. Como le dije una vez, no es que cuando estamos bien el diablo va a salir corriendo ya, no es donde más te va a atacar. La gran diferencia es que ahora ya no corre vos, corre él. Así que Samuel también sabe cómo tiene que ser. Y dice, se le vuelven a levantar los filisteos. Está bien, vamos a orar. Pero tráiganme un cordero dice, chiquito, todavía de leche, que estaba mamando, y lo presenta en sacrificio. ¿Por qué? Porque ninguna victoria va a llegar si no entendemos la victoria de la cruz. La revelación del sacrificio de Jesús en la cruz es lo que todos necesitamos. Vamos a pelear, vamos a reprender principados, potestades, vamos a reprender lo que sea. Pero los filisteos, sí, Samuel oró, Samuel clamó. Israel estaba desesperado y dice Samuel, por favor, más que nunca orá por nosotros. Y Samuel dice, sí, hay oración de guerra. No. Dice, primero que todo, traigan un cordero. Vamos a presentarle un sacrificio. Vamos a exaltar, vamos a reconocer, vamos a humillarnos delante de Dios. Y es lo que dice que Dios truene desde los cielos. Y si Dios truena, hermano, no hay filisteo, no hay enemigo que quede. Samuel le volvió a encaminar a la manera de Dios a Israel. Los sacrificios. El sacrificio que habla del sacrificio de nuestro Señor es lo que a Dios le agrada. Y que nos falte eso. Que no nos falte eso. Así que Israel ese día tuvo gran victoria.
¿Por qué? Porque Dios tronó desde los cielos. Que el Señor pueda ministrarnos a través de su Espíritu Santo y hacernos entender. Nuestro entorno no puede ser el mejor. Nuestro entorno tal vez no es el más inspirador. Pero yo creo que el Señor también va a levantar los Samueles de este tiempo. Aquellos que hagan que el corazón de Dios, que el corazón de su pueblo se vuelva a Dios. Y no hay otra forma, no hay otra manera. Y llevemos esto sobre nuestro corazón. Acostémonos con esta palabra en nuestra boca. Habla, porque quiero oírte. No sé cómo te va a hablar, no sé si te va a llamar por nombre. Y yo me acuerdo que varias veces en la madrugada yo escuché mi nombre. Algunas veces le hice caso y algunas veces no. Y qué triste que no. Qué dolor para nuestro Dios que venga a buscar comunión contigo y nosotros nos hagamos ñegota de él. Qué triste. Pero que esa presencia de Dios se ponga de pie a la orilla nuestra. Que la gente te pregunte, ¿qué palabra hay de parte de Dios? ¿Qué tiene Dios? Porque tu rostro va a ser diferente. Necesitamos. Samuel era un adolescente, un joven, pero Dios le habló. Sin experiencia, pero Dios le habló. ¿Y qué más queremos en este tiempo? Necesitamos. La promesa en Hechos de los Apóstoles, ¿cuál es? Los jóvenes tendrán visiones. Los ancianos soñarán sueños. Deberíamos entristecernos delante de Dios si el Señor se dejó de manifestar a nosotros. Si el Señor nos dejó de hablar, deberíamos entristecernos. ¿Por qué? Porque Él quiere seguir hablándonos. Amén. Vamos a ponernos de pie un momento. Samuel estuvo en la casa de Dios, dormía en la casa de Dios, y es donde aprendió a escuchar la voz de Dios. Siempre decimos, el congregarnos es importante. Y debería ser una de las cosas más importantes de nuestras vidas. Dios quiere seguir hablándonos. Se quiere manifestar a nosotros. Yo voy a pedir que los niños pasen enfrente. Todas las criaturas pasen enfrente, por favor. Sí, rápido, rápido. Pasa. Vamos a orar por ellos. Déjale que le entre en el medio.